Un placer tenerte en el aire de Radio Río. Bienvenido, Ariel. Buen día, Daniela, buen día a toda la audiencia de Radio Río, a operadores, a técnicos y a toda la gente que puede estar escuchando seguramente en todo el gran sur de Mendoza. Lindo tema el que vamos a tocar. Vos no sabés que cuando empezamos a difundir el flyer, comunicando tu entrevista, inmediatamente, Analía, no voy a dar el apellido, me puso: hola, pero si este periodista pertenece al grupo Vilas Manzano, seguro debe saber cómo estos medios manipulan las masas. Desde este comentario, ¿no? Yo te pregunto lo siguiente, porque a mí me surgió la incertidumbre también, o fui un poco más allá en la lectura. ¿Desde cuándo los medios de comunicación entraron en crisis de credibilidad? ¿Y qué papel están cumpliendo las redes sociales en materia de información? También me pregunto, ¿la verdad de la información está en terapia intensiva? Bueno, 3 buenas consignas y buenas preguntas. El inicio, el disparador, me parece correcto esta, digamos, estigmatización que podemos tener los humanos. En el caso mío, que trabajé 32 años en Grupo América, efectivamente. También antes había trabajado, como bien comenzaste diciendo, en el diario Mendoza, que era un diario de Greco en aquel momento, después intervenido. Eso no... Esto de asociar solamente a un nombre, una persona con una definición, bueno, lo que hace es acotar la análisis y no me parece importante. En cuanto al desarrollo de cómo están los medios de comunicación y cuándo los medios de comunicación empiezan a perder credibilidad, bueno, mi visión y mi observación al respecto es que los cambios no son tan significativos como a uno le suelen parecer, o al menos como uno tal vez quisiera que fuesen. En general, la historia de los medios de comunicación siempre tuvo que ver con esto que mencionaba esta persona como palabra, que es la manipulación. Digo, y tiene que ver no necesariamente que se haga con una intención de manipular, pero con una intención de manipular en el sentido de torcer aquello que quiere elegir ir para un lado y el medio de comunicación hace que vaya hacia otro. ¿Se entiende? Sí. El nacimiento de los medios de comunicación, cuando nos ponemos a reflexionar, claramente son órganos políticos de personas que quieren hacer política. Bueno, podemos ir a los más próximos, no sé, el diario La Nación, o el diario La Capital de Rosario, que es el diario más viejo de la Argentina, el diario privado más viejo de la Argentina. Recordemos que fue fundado por el general Lagos, que el general Lagos le puso inclusive la capital a ese diario porque él quería que Rosario fuera la capital de la Argentina. O sea que no es que haya habido algún interés avieso, eran poderes manifiestos, ¿entiendes? ¿Cuál es la diferencia en la actualidad? Primero, la multiplicidad. Luego, al haber esta multiplicidad, la dificultad que hay para que nosotros, personas en general, podamos distinguir quiénes son los propietarios de esos entes, de esos medios, de esos órganos, los propietarios o los decisores. No necesariamente puedan ser propietarios, muchas veces hay decisores que no son propietarios, no podemos conocerlos, por lo cual no podemos adivinar cuál es la intención ulterior que puede llegar a tenerlo. Esto por un lado. Y por el otro lado, los medios de comunicación, como en el caso de Daniela, que está en FM Río, o de Ariel Robert, que ocasionalmente puede estar en un medio, tienen además sus expectativas de carácter personal y propio, son formados de determinada manera y tienen sus aspiraciones y sus emociones, por lo cual tampoco se podría hacer algo absolutamente aséptico. Y aquello que se decía hace muchos años atrás de la objetividad del periodismo, claramente es comprobable que la objetividad es un objetivo, pero inalcanzado e inalcanzable, por lo cual es una aspiración, no es en absoluto una exigencia que se le pudiese dar a un medio de comunicación o a un periodista. Y la otra pregunta era, ¿qué injerencia tenían las redes? Primero hay un acuerdo tácito, cualquiera que hayamos
teniendo la oportunidad de estudiar, sabemos que hay un contrato social no establecido, tácito, entre las personas que consumen medios de comunicación y los medios de comunicación. Uno, de alguna manera, está queriendo ser influido cuando elige un medio de comunicación. Influido, me refiero. A ver, hoy en Mendoza debe haber una temperatura de 15 grados, está despejado desde donde yo lo digo, ¿sí? Esta mirada que yo tengo es una mirada, primero, puntual, interseccional y temporal. Tiene estos límites, ¿ok? Habrá alguien que vive relativamente cerca o que sabe que yo estoy referenciando a su lugar y va a poner la radio en la que yo estoy para que sepa cuál es la temperatura en su lugar. Espero ser claro con el concepto. Por lo cual hay un contrato ahí hay un preacuerdo, un acuerdo no firmado. ¿Y qué es lo que va a esperar esa persona de mí? Bueno, que no le mienta, que no le diga que está despejado si está nublado y que no le diga que va a hacer calor si va a hacer frío, porque le va a generar un perjuicio en su decisión de cómo abrigarse. Si yo hago esto, esa persona obviamente al otro día va a mudar, va a cambiar la radio o va a preferir a noticiarse desde otro lugar. Este es el fenómeno que va ocurriendo. Con la aparición y la multiplicación de medios, esto cada vez se hace más difícil por un lado, y además porque esto nos da, y seguramente es para conversar en otras ocasiones y con más tiempo, sí, una falsa sensación de verdad y una falsa percepción de poder, que es el otro tema. Qué interesante. Porque hoy por hoy cualquiera puede sentirse que es, y está muy bien que así sea, periodista, porque a través de una red difunde determinada cosa, la multiplica esa cosa, y eso puede llegar a ser absorbido, consumido, creído por una otra cantidad de personas. Ahí lo que está haciendo está gestando el mismo fenómeno que gesta un medio de comunicación. ¿Tendría que existir una formación del oyente para esto? Porque, por ejemplo, yo leo noticias y me caen. Yo digo, bueno, ¿de dónde te mandan? Por WhatsApp. Entonces miro, primero recurro a la fuente, pero después digo, ¿de dónde lo encontraste? En internet. No, ¿para qué chequeo? Digo, al menos yo me digo, no creo, ¿entendés? Entonces digo, para que chequeo. Entonces busco la fuente, veo el alcance del diario, quién escribe, o sea, ya voy más allá. Por eso, primero, esto se puede hacer en determinadas circunstancias, no con todo, con toda la información que te llega y que no llega. No podríamos hacer eso de ninguna manera, porque ahí reside el otro problema que también se los decía como segundo eje, que es el volumen, la cantidad de información que se propicia, por lo cual no hay ni siquiera tiempo material como para ordenarla y saber si esto es así o no. Bien, Ariel, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Bien. Noam Chomsky, el mayor lingüista y filósofo lingüista del siglo XXI, ¿no? Sí, el más actual, digamos. Sí. Él habla o da, mejor dicho, 10 estrategias que utilizan los medios de comunicación para manipular las masas. Son muy polémicas las 10 pautas fundamentales que utilizan. Pero si uno se empieza a analizar cada una de ellas, vemos que tiene razón Chomsky con esto que dice, ¿no? Y cómo los medios de comunicación generan noticias y son productores de influencias sociales y pueden llegar a hacerte cambiar la voluntad del colectivo social. Por supuesto, claro, sí. Bueno, Noam Chomsky, como otros grandes pensadores que lo han antecedido, explica teorías, para irnos un poco más lejos, pero tal vez en el siglo XX, Antonio Gramsci, aquel gran pensador italiano, desde la cárcel además, lo que proponía era esto, que además de que tenemos que cribar, tenemos que analizar y tenemos que pensar qué es lo que nos están diciendo, lo que tenemos que pensar es qué quieren que hagamos nosotros con lo que nos están diciendo. ¿Soy claro? Sí. No solamente... Por lo cual recién creo que Daniela decía esto de que si habrá que estudiar y formarse para el dominio de la información y de las redes sociales. Creo que lo que hay que hacer es formarnos como ciudadanos en general, más allá de la profesión que vayamos a elegir y más allá de los medios que optemos por ver, leer, informarnos. Y también desde el otro lugar, de nosotros como hacedores de contenido en medios de comunicación, lo que no podemos tener es la petulancia de creer que lo que nosotros pronunciamos, decimos, es in eternum e irrefutable.
Esto tal vez es lo más difícil para la actualidad de la filosofía, no solamente el periodismo. Es entender que la verdad, aquello que antes veíamos como algo inamovible, como algo inmutable, como algo incambiable, no es tan así. Sí, la verdad es una búsqueda. Exactamente, cuestionar todo el tiempo la realidad y todo es relativo, no absoluto. Tal vez tendrá que ver también con la formación de sujetos críticos, ¿no? Y el rol que tenga los sistemas educativos que los estados elijan para poder tener sujetos críticos, porque la educación tiene mucho que ver en esto. Absolutamente, pero también fíjate vos cómo ordenaste lo que dijiste, que el Estado sea quien le propicie, provea, instruya, organice a la educación. Bueno, ahí ya tenés un principio, ¿se entiende? ¿Quién ordena a quién y desde dónde? Es el Estado. Y el Estado, que es una entelequia graciosa generada celestialmente. No, el Estado es una composición ¿de qué? De personas. ¿Y cómo se componen esas personas? ¿Cómo hacen esas personas para integrar ese Estado? ¿Cómo hacen esas personas para integrar e incidir en ese Estado? El tema es la mayor democratización real y no ficticia, que es lo que vivimos de alguna manera nosotros. Las redes sociales, insisto, esto lo dice Byung-Chul Han, lo dijo Bauman alguna vez, lo dice Zizek y grandes pensadores, también Chomsky. Las redes sociales nos dan esta falsa sensación de que ya sabemos todo y que está todo bien y que somos nosotros además los que gestionamos cambios. Y no es tan así. Las pautas que se les pagan a los medios de comunicación, si dejasen de existir, ¿bajaría esa manipulación de los medios de comunicación? Si dejase de existir el dinero que se transa. Dos tipos de pauta hay ahí. De hecho, los medios de comunicación, los medios de comunicación, como el resto de los seres intencionales vivos del planeta, vivimos de lo mismo. Vivimos de generar y gestionar recursos de carácter económico, que son más ficcionados o menos ficcionados. Los medios de comunicación hoy en el mundo tienen un aporte de los estados increíblemente superior al que pudieron tener hace 2 siglos atrás. En general, esto no tiene que ver con una situación puntual de un lugar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que los medios de comunicación empiezan a hacer, y esto Chomsky lo implica muy bien justamente, empiezan a hacer fuerzas que tienen ya más potencia que algunos propios estados. Pongámosle el caso, saquémosle las cuestiones antipáticas o simpáticas, de que a un presidente de Estados Unidos una aplicación lo haya censurado, es básicamente increíble. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo que privilegia es la libertad de expresión. Y una empresa de carácter privado le impide a alguien que ha sido, y durante su mandato, inclusive en los últimos días de su mandato, lo censura, algo que es están contraponiendo una propia ley, ¿no? Fíjense ustedes la desproporción que hay de poderes. Desde tu perspectiva, preguntan, ¿cómo consideras que los medios mendocinos han abordado el tema de la pandemia? En general muy mal, tristemente mal, pero en general muy mal, y también tiene varias explicaciones, porque esto de simplificar, ¿qué es lo que se dice vulgarmente, generalmente y dentro de nuestro ámbito? Ustedes lo escuchan porque pertenecemos a una misma corporación de alguna manera, que es los medios, como lo pautan, no hablan. Bueno, esto no es real. Primero, yo trabajé durante muchos años y aunque parezca un nivel de jactancia insoportable, pero lo tengo que decir, nosotros, cuando yo he gestionado medios, yo he dirigido medios, no es solamente que hago periodismo, hemos obtenido pautas de empresas, sí. Y cuando esa empresa, te puedo poner ya un ejemplo, una empresa de transporte colectivo que era auspiciante de un medio, choca el colectivo y se muere la gente, ¿qué vamos a decir? No se murió la gente, está viva. ¿O qué vamos a decir? No vamos a decir la marca del colectivo porque ¿cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar eso? Nada, no es así, no es tan lineal, por un lado. Por el otro lado, la cooptación que hay, sin lugar a duda. Si a mí me dicen, mirá,
nosotros vivimos únicamente del petróleo, por ponerte un ejemplo. Sí. En Mendoza vivimos únicamente del petróleo. Y hay un derrame de petróleo en Singapur, y a la vez en Singapur hay una fuga de gases radioactivos. Yo voy a elegir hablar de los gases radioactivos y no del petróleo. ¿Por qué? Porque yo vivo del petróleo. Pero esto tiene que ver hasta con un instinto de supervivencia, por un lado. Por el otro, la pauta que pone el gobierno de la provincia, los medios de la provincia, ¿es mucha? Sí. No sé si es mucha o poca. Es iniquia, es mala, está mal hecho, es un despilfarro por un lado, sí, innecesario, y una mala inversión por otra, y además eso, en definitiva, lo que nos hace es daño a todos en general. Y nos hace daño en general porque no sabemos a dónde va esa plata. Cuando he tenido oportunidad de ver algunos números de años anteriores en donde he tenido ocasión de administrar esos números, el problema más serio inclusive no es solamente la plata que pueden darle a los medios, sino es que hay plata que no les llega a los medios. Es un problema de corrupción, no es un problema del destino de los fondos de manera transparente. Si los fondos están dados de manera transparente, ¿quién puede objetar algo? Yo no lo voy a objetar al gobierno si decide adquirir determinadas cosas en rubros que yo no conozco. Lo que sí me gusta es saber a quién se lo compró, por qué, si hicieron licitación, si no hicieron licitación. ¿Entiende cuál es el fenómeno y la diferencia? Es que veo como que hay dos tipos de pauta también. A ver, ¿cómo sería? No. Y por ejemplo, una oficial transparente y una que va por debajo de la mesa. Ya si es debajo de la mesa es corrupción. Eso claro, es por eso digo... Bueno, pues son pero entonces ahí empezamos a dividir, porque si no, lo que hacemos, esto de generalizar, lo que uno termina haciendo es perjudicando al bueno y perdonando al malo, ¿no? No, hay dos tipos, no, en ese caso hay corrupción, no sé si hay dinero debajo de la mesa. Bueno, si hay dinero debajo de la mesa habrá que descubrirlo y mandar preso. Y ser enfático, que no vaya a pasar como el caso de Pescarmona, que resulta que se autodenominan coimeros y después son jefes de ética. Estas cosas son las que tenemos que corregir. Y es lo que está percibiendo la gente. O sea, eso percibe la gente de afuera, ¿entendés? O sea, ya perdieron credibilidad todos los medios de comunicación. Y no todos los profesionales de la comunicación están prendidos en esa corrupción. Pero fíjese que ese es otro problema, y ese sí problema que nosotros debemos hacernos cargo, porque lo que no se puede hacer en una sociedad es construir más anomia. Entonces decir, no, todos mienten, no es así, no es todo. Es la famosa, todos los políticos son iguales, y no es verdad, no son todos los políticos iguales. Hay políticos que trabajan, que son honestos, que piensan, que tienen amor por lo público, que son decentes, la mayoría me atrevería a decir. Entonces, cuando empezamos a decir son todos los políticos corruptos, ¿qué es lo que pasa? Sí, se llena de corrupto la política, porque es una admisión que estamos haciendo. Y en la comunicación y en la comunicación también pasa totalmente lo mismo. En la comunicación también pasa esto. El famoso, ¿y qué querés que vea? Y bueno, fíjate y ve y lee y estudia qué medio te está informando con honestidad intelectual, con datos, con... información, recabando lo que tiene que recabar. Ahí apuntaba yo cuando decía que el sujeto que consume también tiene que hacer un esfuerzo para poder interpretar, para poder buscar, que no puede estar a las cómodas en una comunicación que sea solamente direccional. ¿Cómo hace ese sujeto para advertirlo? Ahí recibe un desafío muy complejo para todos y para nosotros también. Sí. El ciudadano común, digo común como somos nosotros, pero que no articula en medios de comunicación, que no acude a fuentes para verificarlo, que no tampoco puede estar haciendo un rol que no le compete a él. Ese hombre tiene que tener un medio de comunicación, tener periodistas confiables que trabajen para con él. De eso se trata la comunidad, no de estar revisando permanentemente si los médicos tienen distintos criterios. Lo que yo no puedo dudar es que el médico conozca anatomía, pues la proyección y la prescripción que pueda dar el médico puede ser distinta, pero si el médico no sabe dónde tengo los riñones, estamos en problemas serios. Totalmente. Ariel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Yo me he anotado un montón de temas para investigar. Espero que esta no sea la única entrevista que tengamos. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, además, porque es un tema
A ver, los medios de comunicación no los voy a extender mucho más, pero sí tienen mucho que ver, ¿saben con qué? Más allá de la globalización, con la proximidad. La proximidad no necesariamente es geográfica, sino también es emocional, de intereses. Lo que ha ocurrido al general Alvear es patético para el sistema comunicativo de Mendoza. En Mendoza no se sabe, en Mendoza general, como provincia, no se sabe lo que pasó, no se sabe si realmente la cantidad de contagios que hubo, que fue excesiva en relación a cualquier otro, tuvo que ver con un pésimo manejo de las autoridades que probablemente haya pasado por ahí, pero también supimos que hubo vacunados VIP que nunca lo dijeron. Entonces también en esto la comunidad, y por eso la comunidad cuando sale a hacer manifestaciones públicas, yo lo celebro, cuando toman los cuidados, los recaudos y tienen un propósito altruista, obviamente, no cuando piden pavadas. ¿Por qué? Porque si no te escuchan, y si los medios te silencian, y si no hay alguien que responda por tu expectativa, tenés que hacerlo vos. Ariel, te cierro esto y me pareció más que interesante, porque el hecho de que uno haga responsablemente radio, y es el compromiso que uno al menos se pone cuando está frente al micrófono, la participación de la gente que te está escuchando del otro lado. Entonces me ponen, no es pregunta, sí, es un mensaje para el invitado. Soy docente en comunicación en una escuela secundaria y comparto con el invitado la necesidad de crear un sujeto crítico, con capacidad de lectura del mensaje de un medio, como producto de una empresa. Ese trabajo se hace con los adolescentes fundamentalmente desde mi espacio, pero también desde otros. Es un trabajito lento, pero es posible y muy gratificante cuando ves que ellos solitos hacen esa lectura, con solo 17 años, cuando a tantos adultos le falta. Creo que sí, lo comparto y le agradezco muchísimo, además porque esta es mi otra tarea semanal, que es la docencia, que amo realmente la docencia, pero ojalá que seamos tan eficientes como este hombre hombre una joven. Docente, una docente, sí, es una docente. Una oyente. Bueno, esta docente que se comunicó, y ojalá que todos tengamos esa capacidad de transmisión para que los chicos de 17 años empiecen y tengan al menos esta inquietud de saber que lo que les dicen no es tal como es. Y te felicita por la claridad en tu mensaje. Y te están escuchando también desde Mendoza, mandan un mensaje de WhatsApp. Capital. Bueno, también. Claro, nosotros como si nosotros no estuviéramos. Es que estamos en una cápsula estos últimos días, entonces como que estamos medio... Sí, claro. Somos ese es el otro problema que tenemos también en los periodistas, que por ahí no entendemos muy bien si somos medio o no medio. No medio, sí. ¿Qué palabra, no? Para analizarla semánticamente, medio. Claro. Somos la bisagra, nosotros entre la puerta y el marco. Wow. Ariel, abrazo grandote, invaluable todos los tópicos que largaste. Yo me voy a ir a estudiar, no sé vos, Natalia. Pero totalmente de acuerdo, más que agradecida su presencia en la radio, aunque no estamos personalmente, ¿no? Pero bueno, creo que hace falta en este tipo de comunicaciones que pueda llegar también otro tipo de servicio a la sociedad y otro tipo de información a la sociedad, ¿no? Y de un profesional aún más, porque uno por ahí juzga del otro lado y no conoce. Muy bien. Y la felicito realmente, porque también hay que desactivar algunos prejuicios que los imponen los mismos normalmente, y es que no, estos temas no vamos a hablarlos en la radio porque aburre, porque la sociedad no les gusta, porque no es verdad eso. Bueno, el teléfono explota. Si eso no es verdad, si eso no es participación, no sé qué es. Abrazo, Ariel.